Queridos hermanos y hermanas, ya estamos en la cuarta semana de Cuaresma. No se olviden que nosotros podemos derrotar a Satanás, derrotar a todos nuestros demonios mediante la palabra de Dios y cargando nuestras cruces todos los días de nuestra vida. El Señor nos enseñó que se puede derrotar a Satanás usando la palabra de Dios, como ya sabemos en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4. Por eso, queridos amigos y amigas en el Señor, no se olviden de leer la palabra de Dios, de meditarla, de contemplarla, de ponerla en acción y también de cargar la cruz todos los días, como hizo Jesús. Lo hizo con fidelidad y con amor. Y nosotros también tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo para ganar el cielo. Por eso, queridos amigos y amigas en el Señor, San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: yo estoy contento, alegre. ¿Por qué? Estoy alegre en mis sufrimientos, porque mediante mis sufrimientos estoy completando los sufrimientos de Jesús. Entonces, cuando nosotros caminamos con Jesús, sufrimos con Jesús y por Jesús, Jesús nos dará la alegría del cielo, la alegría de la vida. Por eso, el cuarto domingo de Cuaresma se llama Letare. Se llama Letare. ¿Qué significa letare? Significa regocíjense. Qué hermoso. Tenemos que estar en alegría porque ya hemos caminado con el Señor, empezando con el primer día de Cuaresma, miércoles de cenizas, y hemos llegado al cuarto domingo de Cuaresma. Por eso en este domingo hemos cambiado el color de morado a rosa y podemos también adornar el altar porque nos estamos preparando a la alegría de la resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en la antífona del cuarto domingo de Cuaresma, quiero compartirla con ustedes porque en esta antífona dice: alégrense con Jerusalén, regocíjense por ella, todos los que aman esta ciudad, alégrense con ella ahora, todos los que han llorado por ella, disfrutarán de su prosperidad como un niño que se alimenta del pecho de su madre. Queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra alegría. Y esta antífona viene del Antiguo Testamento. Es una citación, hemos citado Isaías capítulo 66. Entonces Isaías ya había profetizado sobre esta alegría de alegrarse con Jerusalén, porque Dios, que murió por nosotros, va a resucitar también por nosotros. Si nosotros morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy voy a proponerles unos caminos, unos métodos para vivir bien la Cuaresma. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo bien. Sí, en nuestras reflexiones anteriores hemos reflexionado mucho de, por ejemplo, rezar más, de ir a misa, de confesarse más seguido, de participar en los sacramentos, de ir a la adoración regularmente, y de hacer muchas otras cosas, de dar limosna a los pobres, a los más necesitados, y también de ayunar. Pero quiero que ayunen también de sus malos hábitos, de sus adicciones, de sus vicios. Por eso hoy les preparé unas cosas interesantes. Yo los llamaría unas sendas o caminos para
empezar un camino serio o para continuar el camino que ya hemos emprendido, que hemos empezado con Cristo para llegar a la resurrección. Isaías, en el capítulo 29 de su libro, de su profecía, versículo 13, y lo cita, Jesús lo cita lo mismo en Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice, esta gente me honra, me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos. Por eso queremos que el corazón esté enfocado en Dios. Queremos que nuestro corazón se enfoque siempre en Dios, en sus planes, en sus designios, en su palabra, en sus mandamientos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, quiero que dejen al lado durante esta cuaresma las quejas. No se quejen mucho. Hay gente que sufre más que tú. Hay gente que está enferma y no puede caminar y no puede hacer eso, lo otro. Y tú lo puedes. Entonces, no se quejen. Abracen más el agradecimiento, la gratitud. Estar agradecidos con Dios. Agradecidos con la familia. Si estás casado con tu esposo, si estás casado con tu esposa, si estás casada con tu esposo, con sus hijos, con las bendiciones que ha recibido, entonces dejen de quejarse y enfóquense más en la gratitud. Segundo, dejen de ser pesimistas, por favor. No abracen el pesimismo. Todo es malo, el mundo es malo, toda la gente me trata mal. Tienen que enfocarse más en ser optimistas. Tercero, dejen de preocuparse todo el tiempo y hay que confiar más en la divina providencia. Eso es muy importante, de confiar más en Dios, en su divina misericordia, en su divina providencia. El Señor ha proveído siempre para ti, siempre. Por eso no se olviden de la presencia de Dios en sus vidas. Dejen las amarguras, por favor. No piensen en las amarguras de la vida, sino pídale a Dios su perdón, su cariño, su ternura, su toque sanador. Dejen el odio, por favor, abandonen esta emoción tan fea y tan dañina, el odio, y vuélvanse al Señor. Vuélvanse a hacer el bien. El bien. Devuelve el mal que a veces tú recibes de la gente con el bien. Devuelve el mal con el bien. Nunca hagas el mal que la gente te quiere hacer, sino tú tienes que siempre darles un buen ejemplo. Y eso siempre, no a veces. Dejen de ser negativos en la vida. Hay que ser positivos. Hay que ver en las circunstancias, por ejemplo, cosas buenas para nuestro crecimiento emocional, psicológico, relacional, etcétera, etcétera. Entonces, de ser más positivos en la vida. Dejen al lado su enojo, por favor, y sean más pacientes, más pacientes. ¿Saben lo que significa ser paciente? Significa sufrir con los demás, como hizo Jesús por nosotros, por nuestra alegría, para darnos una vida abundante. Sufrió, murió, pero también resucitó por nosotros. Dejen al lado, abandonen toda mezquindad, y que sean más maduros en sus acciones, en sus reacciones, en sus emociones.
en su vida matrimonial, en su vida laboral, en su vida sentimental, en cualquier ámbito de la vida, que sean siempre maduros. Dejen al lado, abandonen las tristezas, la melancolía, que vean siempre la belleza alrededor de ustedes que Dios ha creado por ustedes. Dejen al lado, abandonen por favor la envidia. No se comparen con los demás. Eso tiene más que yo, eso tiene una casa más que yo, una casa más grande que la mía, tiene un coche mejor que el mío. No se comparen, porque eso genera el sentimiento, la mala emoción de la envidia. No sean envidiosos, sino hay que dejar todo en la mano de Dios, y que hay que ser más ambiciosos, trabajar más, pero sin compararse con nadie, para no sentir esta tristeza dentro de nuestros corazones. No hagan chismes, no chismes, no chistes, porque eso destruye las relaciones interhumanas, interpersonales, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecindario. Atención, hay que controlar la lengua. San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 dice, el último don del Espíritu Santo, lo cita ahí, dice, el último don del Espíritu Santo es el autocontrol. Tenemos que aprender cómo controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestra lengua, nuestras acciones, nuestras reacciones, y así estaremos mejor y nos sentiremos siempre mejor. Tenemos que dejar al lado el pecado y abrazar todas las virtudes. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esas son sugerencias para ustedes para continuar en este camino de crecimiento espiritual, de crecimiento en tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás, y para ser siempre maduros. Por eso la iglesia nos da cómo practicar las obras de misericordia. Y son dos partes: las obras corporales de la misericordia y las obras espirituales de la misericordia. Y esas obras se encuentran en Mateo capítulo 25 y también en todo el Evangelio. Si quieren, en toda la Biblia se encuentran estas obras de misericordia. ¿Cuáles son? Les quiero solamente recordar las obras de misericordia corporales para aprenderlas y así practicarlas. Primero, visitar a los enfermos. Segundo, dar de comer al hambriento. Tercero, dar de beber al sediento. Cuarto, dar posada al peregrino. Quinto, vestir al desnudo. Sexto, visitar a los presos. Séptimo, enterrar a los difuntos. Entonces, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales. Y las obras de misericordia espirituales son las siguientes: enseñar al que no sabe, pero háganlo siempre con discreción, por favor, sin herir los sentimientos de nadie, porque la gente a veces sufre de eso, se siente de eso. Entonces, mucha atención cómo hacer cómo ponerlas en práctica. Entonces, la primera obra, enseñar al que no sabe. Segunda obra, dar buen consejo a lo que necesita. Entonces, háganlo también con tacto. No se impongan a los demás. Tercera obra es corregir al que se equivoca. Como el Señor nos corrige porque nos ama, nosotros también tenemos que hacerlo, pero con amor, con tacto, con paciencia. Cuarta obra, perdonar al que nos ofende. Perdonar, siempre perdonar, nunca juzgar, nunca condenar, siempre perdonar como Cristo nos perdonó. Consolar al triste, esa es la quinta obra. Consolar siempre. Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
Y la última obra de misericordia espiritual es rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Entonces, queridos amigos y amigas en el Señor, esas obras nos ayudan a crecer, a ser más abiertos, a ser más generosos con los demás, no tacaños con nuestros sentimientos y emociones. Por eso el Señor es siempre generoso, bondadoso, bueno con todos nosotros, y nosotros también tenemos que imitar al Señor en nuestras obras. Pero eso tenemos que hacerlo a diario. No es que vamos a esperar a la Cuaresma para hacer algo bonito. Todos los días hasta que lleguemos al cielo. Y quiero también recordarles, queridos amigos y amigas en el Señor, los pecados capitales y las virtudes para combatir y superar estos pecados capitales. Primero, soberbia. ¿Cómo voy a superar y combatir la soberbia? Con la humildad. Soy barro y a barro voy a volver. Con la gracia de Dios tengo todo lo necesario para vivir bien. Soy como Dios me ha creado. Entonces, esa es la humildad. Solamente con la gracia de Dios puede hacer todo con Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. El segundo pecado es avaricia. ¿Cómo puedo superar la avaricia? Puedo superarla con la generosidad. Hay que recordar lo que dijo el Señor en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Hay más alegría en el dar que en el recibir. Y San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: el Señor ama a los que dan con alegría. Si quieres dar, hazlo con generosidad. Hay que dar con alegría, como el Señor siempre nos da y nos regala. Otro pecado muy grave, capital pues, capital porque son grandes. Lujuria. ¿Cómo voy a superar este pecado de lujuria, de la lujuria? Con la castidad, con la castidad. También hay otro pecado que está muy difundido y veo mucha gente con este pecado. La ira, la ira. ¿Y cómo puedo yo superar la ira? Con la paciencia. Empezar a caminar con los demás, a entender los demás, a soportar los demás, a apoyarlos, a sufrir con los demás. La gula, comer demasiado. Este también es un pecado capital. ¿Y cómo puedo superar eso? Con la virtud de la templanza. Hay otro pecado, queridos amigos y amigas en el Señor, la envidia. Tener envidia de los demás, compararse con los demás. Quiero una casa más grande, pero no lo puedo comprar, pero mi vecino lo tiene, entonces tengo envidia. Quiero eso, Hay que ser también ambiciosos, trabajar más duro y dejar todo en las manos misericordiosas de Dios. Y vas a ver que el Señor siempre va a proveer. El último pecado capital es la pereza. Tenemos mucha pereza de ir a misa, de ir a la adoración, de hacer nuestras oraciones a diario y todo lo demás. Entonces eso se supera con la diligencia y la responsabilidad. Queridos hermanos y hermanas, no tengan miedo de sus pecados, por favor. Tenemos que tener alegría porque Dios está siempre con nosotros. Nosotros no somos el resumen de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Somos el resumen del amor de Dios por nosotros, de la misericordia de Dios con nosotros, porque nosotros somos sus hijos y sus hijas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, continuando en nuestro camino cuaresmal, para llegar al día de la resurrección de Cristo, queremos abandonar nuestros malos hábitos, adicciones, vicios, malas palabras,
para abrazar las virtudes que hemos aprendido hoy, y así cuando llegaremos al día de la resurrección, sentiremos y viviremos la alegría de la vida nueva que el Señor nos da, de la luz de la resurrección que invadirá nuestros corazones y vidas para darnos más esperanza, más vida y para salir siempre adelante, porque Dios está vivo con nosotros. Amén.